no lo entiendo. Yo tampoco, a la neta que no. Profe, nosotras, entre la señora Briseida y mi persona, Ajá, de acuerdo al primer video, nos planteamos una pregunta para lo cuéntame, que es filosofía en la calle, o cuéntame, sea, cuéntame, si lo reto. Le cuéntame. hicimos la pregunta a 10 personas y a cada uno de ellos tuvo respuestas similares a nuestra pregunta, la cual fue, ¿se nace siendo homosexual? ¿Es una enfermedad? ¿O piensas que la aprendes al convivir con la sociedad? Nos enfocamos en esta pregunta porque día con día hay personas que, aunque no la hagan, lo piensan. Entre las 10 personas que nosotros encuestamos, 8 de ellas dicen que es que la aprendes al convivir con la sociedad. Algunas de estas plantean la postura de que Dios hizo al hombre y a la mujer para estar juntos, no hombre con hombre ni mujer con mujer. En cambio, 2 de estas encuestadas narran que uno nace con eso, que ya está genéticamente comprobado. Nosotros quisiéramos saber qué opina cada uno de ustedes de acuerdo a esto, que si uno nace siendo homosexual o es que lo aprendemos a convivir con la sociedad. ¿Me escuchan? ¿Me escucha? ¿Me oye? Sí, Sí, profesor. sí, profesor. ¿Qué le motivó a eso? A ir más allá. ¿Qué le motivó a llegar a ese cuestionamiento? Bueno, lo que nos motivó a hacer esta pregunta es de acuerdo a lo que dice el filósofo Eduardo Uh-huh, de la filosofía en la calle y los retos, uh-huh. que en realidad uno no es la pregunta en sí, porque no es cuál es qué significado tiene esa pregunta, sino hacer la pregunta. Uh-huh. Y fíjate que la pregunta está muy buena y me gustó esa iniciativa. Me imagino que ustedes también se habrán quedado sorprendidas con usted mismo, ¿no? O sea, al intentar preguntarse tanto, ¿no? Sí, correcto. Ahí es Sí, una controversia, es un tema muy, muy controversial. O sea, totalmente. Mire, yo tengo por acá, si lo logran ver, aquí está Filosofía de la Calle. ¿Lo logran ver? sí, correcto. Lo Sí, tengo, profe. lo tengo en versión digital y lo tengo en versión impresa que me llegó con la firma de Eduardo. Nosotros lo chateamos a veces por Twitter, yo tuiteo mucho. Y, le preguntaba casualmente en estos días, él me comentaba que le había puesto su video y todo esto. Y ciertamente uno se va intrigando sobre ciertos hechos de la realidad, ¿no? Eh, situaciones que estamos viviendo actualmente que te generan más dudas que respuestas, más preguntas y dudas que respuestas. Algo que yo he preguntado hoy, por cierto, a mi compañero en clase le decía, ¿por qué si sabemos que tenemos el deber de ser cosas? ¿Sí? El deber de ser buenos ciudadanos, de no botar a basura, de tal. Tenemos conciencia que tenemos que un deber, pero ¿por qué nos cuesta llevarlo a la práctica? O sea, el deber es respetar las normas, pero siempre estamos rompiendo las normas. El deber que hay que cuidar el planeta, pero ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, discusiones como esta, como estamos hablando, ¿no? Y es donde uno pregunta si es que nos hace falta haciendo buenas preguntas o si realmente estamos buscando respuestas, no sé. Entonces, por ejemplo, me llamó la atención, creo que le entendí bien, cuando usted hacía la pregunta de qué opinaban del casamiento de las mismas personas entre el mismo sexo. Fue lo que ustedes hicieron, ¿correcto? No, la pregunta fue que si se nace siendo homosexual o que Ajá. si es una enfermedad o piensas que lo aprendes al convivir con la sociedad. Una pregunta bien compleja, ¿sabes? Y hubo gente que le respondieron. Sí, diferentes opiniones. ¿Cuáles fueron las opiniones más controversiales que encontraron? Bueno, aquí tengo las 10 personas. Aquí uno me dice, genéticamente se nace. Ya está comprobado que nacen con un cromosoma de más y lo hacen más femenino o más negativo, Uh-huh. o más masculino que diga. Otro me dice, esto no se nace, esto va en contra de la voluntad de Dios, para lo que nace torcido, con la ayuda de Dios lo podemos enderezar. O sea, que meten la rama de que si Dios nos hizo mujer, tenemos que estar con el hombre y el hombre con la mujer. Uh-huh. Uh-huh. Otro Ya me tradicional. dice, Otro me dice, no aprendes a convivir con la sociedad. Si eres varón y convives con muchas niñas,
trata de imitar todo lo que hacen las niñas y viceversa. Ujú. Um, Otro dice, uno lo aprende en la sociedad, uno no lo hace así. Eso depende si la persona se siente sola, también los problemas que uno ha tenido en pareja. Ujú. Ujú. El otro dice que lo aprendes en la calle, porque eso es una epidemia. Qué bárbaro. El otro dice, uno nace con eso, porque hay muchas hormonas. No sé por qué siempre lo relacionan con las hormonas. Es verdad, tienes razón. Sí. Ah, Eh, el otro dice, es una enfermedad, nadie nace homosexual, Dios hizo al hombre y a la mujer. Bueno, y hay muchos que dicen casi lo mismo. ya, Es una controversia. obviamente una controversia, y siempre va a ser una controversia, a pesar de que creo que hoy, como sociedad, hemos tenido más apertura en el diálogo y en el debate sobre esta experiencia humana, ¿no? Se ha dado mucho debate, quizás con algunos extremos muy bárbaros, ¿sí? Quizás con una visión todavía muy cerrada en algunos aspectos, pero lo cierto es que este tema siempre ha sido tabú, ha sido un tema de mucha controversia, mucha pelea, de muchas discusiones, porque ahí empieza lo que filosóficamente podemos decir el ser y no ser, ¿sí? Ujú. Lo que usted está planteando ahí es el ser y no ser. Correcto. ¿Se es o no se es? Y Ujú. si no se es, ¿cómo llegas a Exacto. ser? ¿Me entiendes? O sea, y si no eres, ¿cómo llegaste a ser? ¿Qué sé yo? Una cosa así loca. Pero, Sí, porque, disculpa, José, no, adelante. hay personas que tienen hijos y que Ujú. de la noche a la mañana quedan siendo homosexuales. Sí, Por eso me hago la pregunta. No es una pregunta que me la hago solamente yo. Yo sé que muchas personas se la hacen, pero no lo dicen. exactamente. El por qué. Pero ni Mira, ellos mismos saben por qué. yo te puedo, no voy a decir que voy a responderte, pero la misma interrogante la tengo yo con un gran amigo que tuvo, tú estabas hablando de eso y se vino a la memoria a él, ¿sabes? Porque él hizo ese cambio, vamos a decir, ese estatus social, por ejemplo, de una manera muy jocosa. Pero ese tránsito, de repente de la nada, y con mucho respeto lo digo, ¿no? O sea, con mucho respeto. Somos grandes amigos y yo siempre le decía a él, pero ¿cómo tú cambiaste de frecuencia con una esposa tan hermosa? O sea, eso nunca lo entiendo, ¿sí? Claro, tengo buena confianza, ¿no? Y eso le decía, pues, si tu esposa era la envidia de todos nosotros, o sea, todos estábamos enamorados de tu novia porque eso fue el bachillerato, y en la escuela era la mujer más bonita y todo el mundo tenía que ver con ella y fuiste tú el que te llevaste el premio mayor, ¿sí? Y de repente de la nada ahora sales con, no sé, con otra toma de decisión. Estuvimos hablando mucho. Eh, Decirle a usted una respuesta de tantas cosas que dialogamos en las veces que hemos dialogado, es compleja la situación, ¿sabes? Hay muchos atenuantes detrás de esa historia de vida de esos sujetos. Hay detrás toda una historia de heridas emocionales, de situaciones que hay que tomar en cuenta de vez en cuando. ¿Okay? Mi Ojo, no. compañera, permiso, Ajá. profesor, Adelante, mi disculpa. compañera Tairé y mi persona, más que todos pensamos en cuanto a este tema, ¿verdad? Que se debe tomar en cuenta el valor de la vida en cada ser humano, Ujú. independientemente, ya que es tan grande que nada ni nadie puede reemplazarlo. O sea, se debe tomar Correcto, más que todo en cuenta eso, pues el valor de la vida y correcto. Y me parece fantástico como lo estás planteando sobre el valor de la vida. ujú, Por encima de, es el ser humano que está a bordo, ¿sí? Por encima de esa situación es un sujeto el que está ahí, ¿ok? exacto. Yo no, yo le puedo confesar algo con mucho respeto, ¿no? Pero yo siempre le corría a estos señores porque yo tengo no sé, un perfume, algo, no sé, que siempre tiene, y siempre decía, pero bueno, ¿qué pasa? Pero, este, yo creo que Dios me enseñó y la vida me enseñó a mirarlo con mucha misericordia. Y le puedo plantear tres casos personales, ¿no? Este amigo que le comenté, otra persona que tú fue mi alumno, ¿ok? Que fue mi alumno y que en una de las aulas de clase, me acuerdo yo,
se me acercó después porque hubo personas que, hablando a nivel de ética, estaba surgiendo el tema de hace como 3 años, 4 años atrás, se acuerda una marcha que hubo en Panamá, que había la primera dama, X cosa tal. Entonces, mucha gente en el salón fue un verbo muy fuerte, de desprecio a la persona, ¿sabes? Y ese muchacho se me acercó, me hizo su confesión y después estuvimos hablando mucho más. Y la tercera persona que le puedo mencionar es una gran amiga, ¿sí? Una gran amiga a quien aprecio muchísimo, y de la noche a la mañana dice, mira, necesito conversar contigo, vamos a filosofar. Le digo, bueno, vámonos, hágale. Le digo, vamos a tomar un café y vamos a disfrutar. Y de la nada, yo realmente, no que soy un santo, pero yo sí ando como los filósofos en las nebulosas. Y yo veía que salía con una muchacha normal y compañera de trabajo. Yo, ¿por qué tengo que pensar mal de la persona? Cada quien es responsable de sus actos. Y me presenta, mira, esta es mi pareja. Y yo, híjole, qué chévere. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que decimos esto? Que esas tres personas tienen historias de vida muy diferentes. Y cada una de ellas, quizás lo que puedo resumir para darle una pista a lo que te están comentando, no es cuestión de si nace o se hace, son circunstancias afectivas que llevan a la persona a ese plano, a cuestionarse, a preguntarse en el nivel humano, ¿ok? En ese nivel humano, en ese plano humano, o sea, ¿será que yo tal? Y es lo que puedo decir, ¿no? Escuchaba la pregunta, sobre todo, hay temas como el matrimonio igualitario. ¿Se le puede llamar matrimonio a esa unión? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede llamar unión? ¿Se puede llamar matrimonio? ¿Creen que ese término le calza ahí o no? Yo digo que sería unión, profesor. ¿Por qué? Aunque es como usted dice que son circunstancias afectivas de la vida, Uh-huh. pero siento yo que según la ley divina de Dios, el matrimonio solamente se da entre un hombre y una mujer. Yo siento que una persona homosexual tiene derecho a Uh-huh. tener una unión libre, Correcto. porque digo yo que si ellos tomaron ese paso, independientemente, como usted dice, de que su amigo de la noche Uh-huh. a la mañana también, sería ya Uh-huh. hasta por cosas de la vida. No se sentía bien con esa persona y Uh-huh. sintió que al lado de un hombre iba a ser feliz. Esa es su decisión, Correcto. es su Totalmente pensar. de acuerdo. Uno no puede meterse en eso porque son sus sentimientos. Uno no sabe si el día de mañana ya no se siente bien con ese hombre y se siente bien nuevamente con una mujer. Uh-huh. Es Uh-huh. cosa de él. Claro, Esa es mi, claro. mi humilde opinión. No, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Son realmente situaciones que tú uno no puede juzgar, porque me dice Kant, y leyendo un poco aquí a, a Eduardo en su libro, él menciona que nosotros somos muy prestos para juzgar a la persona, muy prestos, ¿ok? Nosotros para señalar siempre estamos con el dedo así, pero qué difícil colocar también el dedo pulgar hacia nosotros. O sea, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué me está diciendo a mí ese juicio de valor sobre las realidades que estoy mirando, ¿no? Entonces, claro, este tema a mí siempre me surgen muchas inquietudes. Es un tema, como digo, complejo y sus respuestas son complejas, porque no estamos simplemente asumiendo ¿cómo decir?, el contenido de algo tan relativo, sino que hoy, más que nunca, se están poniendo, como repito, pues complejo, ¿no? Entender si yo, en lo personal, a veces que me he llamado a dar algunas reflexiones sobre el torno a la palabra matrimonio, y la comunidad LGBTI en Panamá, por medio de este alumno, me ha invitado muchas veces a diálogo filosófico, ¿verdad? O sea, que se puede tener una perspectiva ética y religiosa. Siempre le he planteado a ellos que la palabra matrimonio, el término matrimonio, no le calza a ellos, no por discriminación, no, sino porque sencillamente la etimología propia de la palabra se dice matri por la matriz de la mujer y monio por la unidad de las dos personas, o sea, el hombre y la mujer. Entonces, técnicamente hablando, o lingüísticamente hablando, o sociolingüísticamente hablando, el hecho de ello no le cala el término. Y repito, no es porque sea una forma de.
de sentirse excluido y que se está inventando o se está fomentando la exclusión. No es que el término no te arropa, ¿sí? Y obviamente, bueno, se comienzan todas las discusiones, las reflexiones, y eso es lo que yo le planteo yo. O sea, nadie te está marginando, igual que la palabra lenguaje inclusivo. Si lo hablamos de una perspectiva sociolingüística y antropológica, el lenguaje no marca diferencia entre si eres hombre o mujer. El hecho de que se hable de masculino y femenino no representa al ejercicio de una sexualidad. Se representa simplemente porque así la sociedad ha hecho un pacto social y dicho esto así y de otra manera. Adelante, mi estimada Onis. Onis, ¿no? Sí. Anaí, cuéntame, ¿cómo Ya estás? va, profe. Hágale. Profe, no sé si Es usted ha como, escuchado de Sodoma y Gomorra. Sí he leído, sí, claro, una de las historias bíblicas más contundentes, ¿no? De las tantas. Pero sí, sí, claro que sí. ¿Por qué preguntas si Sodoma y Gomorra? ¿Tú crees que estamos llegando a ese nivel? No, profe, sino que, o sea, pues si Dios hubiera querido que los homosexuales existieran, pues, según mi punto de vista, no es que Ujú. yo soy homofóbica, no, nada de eso, profe, No, yo sino no he de dicho eso. que, ¿cómo es? Dios eliminó esas dos ciudades porque había mucha Ujú, homosexualidad, si no me equivoco. Entonces mandaba a sus ángeles. ¿Qué hacía ujú, esto? Que los hombres de allá enamoraban a los ángeles ujú, porque no querían tener ninguna relación con ninguna mujer. ¿Qué ujú. tuvo que hacer el señor que vivía con sus dos hijas? Sacar a las dos muchachas de ahí y traérselas. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Que no miraran para atrás porque si miraban para atrás Iván. se volvían piedra. Ujú, ¿Y qué le pasó a al esposo del señor? Miró para atrás y se convirtió en piedra. correcto. O sea, al punto que voy es que si, o sea, no sé, es que vivimos en una actualidad donde ya pues muchas cosas son aceptadas. Ujú, No son del bien vista, pero son aceptadas. Por ejemplo, yo en estos días fui a la playa y había un hombre que fue en bikini y cargaba las tapas afuera. Ya, eso, o sea, es como, ya. ¿Sí me entiende, Sí, profe? sí, totalmente. Yo entiendo tu inquietud, porque, o sea, lo anormal se está haciendo normal, es lo que tú quieres decir, más o menos en ese Sea, sentido, ¿no? o sea, tantos niños en esa playa, profe, o sea, Claro, eso va a claro. no es que vaya a ser que los niños estén así. No, pero no es normal. Bueno, tomando un poco tu palabra, Oni, en la tradición bíblica y sobre todo en la historia de la humanidad, la homosexualidad siempre ha estado presente, ¿sabes? O sea, es un tema bastante complejo, repito, porque te puedo decir que creo, si mi memoria no me falla, en el libro de San Pablo, de Pablo, las cartas de Pablo, eh, en el Nuevo Testamento me refiero, creo que la comunidad de los romanos, Pablo fue muy severo, y si ustedes leen el contenido de esas cartas, son totalmente de moral y de ética. Y en esa comunidad cristiana existía mucho con las concupiscencias y el relajo de la convivencia sexual, y entre eso entraba la homosexualidad y el lesbianismo, obviamente. ¿Okay? Adelante, mi estimada, que levantó la mano, adelante. Venga. Profe, yo leí esa cosa de Somos de Gomorra, mi amiga que es cristiana me lo dijo y me dijo que vio en una parte que Dios no los desterró porque fueran homosexuales, sino porque, si no me equivoco, ellos Ajá. tienen inquilinos y esos inquilinos, los que no cabían en la cama, le cortaban las extremidades y habían violaciones y todo eso. Entonces yo Ujú. pienso que tal vez no fue porque fueran homosexuales, sino por lo que hicieron. Totalmente. Y es que Sodoma y Gomorra, creo yo, o sea, lo que yo recuerdo, Sodoma y Gomorra llega a un límite que la sociedad, bueno, además lo tocó fondo. O sea, ya era el carácter tan, me perdona la expresión que voy a usar, ¿sí? Era tan asqueroso la convivencia de Sodoma y Gomorra que Dios se cansó, se agotó su paciencia, por decirlo de una manera así, de haberle enviado tantos profetas, tantos ángeles y decirle, señores, cambia de vida. Y yo creo que cuando tú contemplas esos pasajes, tú dices,
híjole, realmente Dios es infinitamente misericordioso. Amén. Así es, profesor. Infinitamente misericordioso. O sea, Dios dice, bueno, hermano, o sea, ya no me tiene otra alternativa y vamos a aplicarte la ley, pues, ¿entiendes? Pero obviamente, incluso si lo miramos de ese contexto, como tú bien decías, Oni, aún si tú analizas esa frase que él le dijo a la señora, no voltees, no es que le esté reprimiendo ni le esté coaccionando, le está diciendo, mira, te pido que por lo menos me obedezca y no mires hacia atrás, pero tú y yo somos demasiado soberbios. Nos encanta romper las normas, por eso la filosofía nace. ¿Ok? Para Ok. recordarnos, sí, para recordarnos que somos seres pensantes, no somos seres distintos. ¿Ok? El instinto lo planteo yo desde el filosófico y como lo estaba leyendo en el libro, no es un instinto en el sentido de que solamente de la visión de la sexualidad, sino un instinto que somos tan reactivos a las cosas. Ah, yo soy así y punto. ¿Entiendes? O yo voy a voltear porque eso es mentira. Eso no, eso es mentira. ¿Sí? Entonces, la filosofía nos recuerda la capacidad racional de hacer las cosas. Nos recuerda que tenemos la capacidad de dominar nuestra voluntad. Es decir, no todo lo que uno quiera hacer no es bien para nosotros. Hay cosas que o sea, no es, ¿cómo decir? No son sanas para nuestra humanidad. Y eso no significa que tú estás dejando de ser. Al contrario, estás siendo tú. Pero nos cuesta comprender esa situación y la filosofía, básicamente toda su historia filosófica, lo que nos quiere hacer ver es el sentido que tenemos en comprender la existencia humana como un don, como una gracia. ¿Ok? Repito, creo que lo dije hace días atrás, los filósofos no somos ateos, pero el filósofo sí cuestiona la experiencia espiritual de aquellas personas que se autodenominan religiosos. Y es en este sentido, o sea, ¿cómo tú me vas a decir que crees en un Dios si no eres capaz de comprender tu propia historia humana? ¿Explico? Y si lo miramos desde la educación, no sé si lograron leer el artículo que le dejé planteado allí, ¿lo lograron ver? De José Antonio Marina. ¿Sí? Profe, en la unidad 1 hay Sí. un artículo que no se abre. Que no se abre. No entra. No se abre, no puede ser. No, no Yo se creo abre. que solamente están los videos, profe, pero el Qué raro. Vamos a revisar un momentito. A ver. ¿Okay? A ver. Voy a abrir un momentico acá. Y con gusto vemos, ¿sí? Es verdad. Qué raro, porque cuando yo lo coloqué, sí se abría. Y me pareció raro. Un pico. Un tantito. Yo me quedo con la conversación que tuvo la maestra y el profesor de filosofía, donde la maestra dice que ella siempre le dice a sus estudiantes que es más importante hacer buenas preguntas que saber las respuestas. ¿Y por qué será? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, porque a veces hacemos preguntas que... A veces son preguntas ¿qué? Vamos a ver, aquí está el artículo, no sé por qué no les abrió. Abre la 2, la 1 no. La 1 no, qué raro. Vamos a ver, aquí me abrió, pero bueno, vamos a revisar. Me indico que era este que está acá. No sé si lo logran ver. ¿Ok? ese no lo hemos visto, No, profe. ese no. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a Ese- pasárselo. Él no le abrió. A ver. Espérenme un tantito, que lo voy a pasar por el grupo WhatsApp y lo vamos a intentar leer aquí mismo en clase y vamos discutiendo y vamos complementando este diálogo que se ha dado en este momento, que ha sido muy interesante. Ahí lo envié. ¿Lo pueden revisar, por favor? Muy bien.
Aquí dice, José Antonio Marina es uno de los filósofos españoles en la actualidad que tiene mucho peso, mucha fuerza. Su palabra es de gran peso a nivel de la educación. ¿Okay? Es un hombre con una trayectoria impresionante. Sus libros son geniales. Yo he leído mucho de él y realmente creo que desde esta perspectiva que estamos hablando nosotros de la sociedad, de lo que estamos mencionando ahorita sobre este tema controversial, creo que nos falta mucha educación en este plano. Es decir, cuando digo educación, es mirar también el hecho de que una persona que sea diferente a nosotros no necesariamente tiene que ser un motivo de problema y de conflicto. Yo lo veo mucho en las redes sociales. Tú opinas un tema y viene mucha gente a criticarte, a insultarte. Y en esto ya una persona dice un comentario, no, que está fuera de lugar, que tú eres... Y le digo, mire, hermano, si a usted no le gusta mi comentario, sencillamente pase de largo. ¿Sí? ¿Por qué te enganchas? ¿Por qué tienes que discutir conmigo si yo no te estoy haciendo nada? O sea, yo tengo el derecho de opinar, tú tienes el derecho a disentir, pero no tienes el derecho de venir a cuestionar porque tú no eres quien para insultarme, dejarme un comentario feo. O sea, si no te gustó, dele largo, pase para adelante. Pero nos encanta polemizar, nos fascina generar problemas. Y todo eso es parte... Nos encanta la polémica. Nos encanta eso y nos encanta, ¿sabe por qué? Porque en el fondo lo que es la filosofía. Porque hemos abandonado la capacidad de ser racionales y de amar la sabiduría. Las personas sabias, las personas que cultivan sus saberes, no se enganchan en aquello que te roba energía. Quizás te puede incomodar algo, quizás te puede molestar algo que es normal que tú sientas ese rechazo a una injusticia, que puedas sentir molestia por algo que te hicieron, ¿sí? Es normal. Lo que no es normal es que no seamos siempre tóxicos y que tengamos respuestas tóxicas para todas las situaciones que damos en la vida. Entonces, desde la educación, por ejemplo, en la educación falta mucho. Nos falta hoy más que nunca, y ahora en la época de pospandemia, donde la susceptibilidad, se ha generado muy fuerte. Hoy las personas no tienen menos tolerancia. Y parece mentira, pero sí, estamos frente a una cultura de lo anormal, se está haciendo normal, y lo normal, anormal. Ahora, lo normal hoy es que tú le falte respeto a la autoridad. ¿Sí? Si una autoridad te golpea o te dice algo, ya es un insulto, pero yo sí tengo que romper las normas. Y eso hay que tenerlo con mucho cuidado, mucha precisión. Vamos a ver un poquito el artículo que me ayuda aquí a la lectura. Vamos a subirlo un poquito acá, por si acaso la visión nos pone. ¿Está bien así de letra? Un poquito más. ¿Quién me ayuda? Por favor. ¿Quién me presta su voz? Espérate, párrafo. A ver. ¿Dónde quiere que empiece, profe? De aquí. Perdón. José Antonio Marina es uno de los filósofos españoles más conocidos de nuestro país, sobre todo en materia de educación. Y ha hecho suyo ese proverbio africano que defiende que para educar a un niño hace falta la tribu entera. Es posible no contagiarse del optimismo y la energía que irradia de este joven filósofo de 78 años. Pues como diría Ortega, juventud es precisamente aquella actitud del alma que transmuta en posibilidad la emergencia negativa. Desde hace varios años está embargado en uno de sus proyectos más ambiciosos, una universidad de padres que proporcione recursos útiles para educar inteligentemente a nuestros alumnos hijos. Como él prefiere llamarlos, con José Antonio Marina hablamos de filosofía, educación, inteligencia y muchas cosas más. Muy bien. Sí.
Fíjese que te voy planteando un joven de 78 años que tiene energía y mucho optimismo. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Cuántos años y cuánta energía y optimismo transmitimos nosotros? ¿Sí? O sea, lo que quiero hacer ver, ¿no? Y eso no significa, como esto ya me preguntaba un alumno, profe, pero es que entonces esa persona nunca tiene problemas. Quizás, quizás esa persona puede tener mucho más problemas que tú y yo juntos. Quizás. El detalle está es cómo lo leen ellos, cómo lo asimilan y cómo lo perciben. Es algo que es interesante también tomarlo en cuenta. ¿Quién me ayuda con el siguiente párrafo, por favor? Si es tan amable alguien por ahí. Ok, primero que tienes mala señal, ya lo dice. Dime, Oni. Te leo. Si pudiera, escribe. Si no puedes abrir el micrófono, no te preocupes para que la señal no tenga, no se te baje más la frecuencia. Y puedes decir, adelante. Buenas noches, profe. ¿Desde dónde comienzo? ¿De En dónde? alguno de sus libros. Correcto, ajá, por favor. En alguno de sus libros, La inteligencia fracasada, la cultura fracasada, plantea una de las preguntas más importantes que deberíamos hacernos. Una pregunta crucial, lacerante y de urgente resolución. ¿Por qué si somos tan inteligentes no comportamos tantas veces de una manera tan profundamente estúpida? Esto es una muestra de algo que todo el mundo habla, que yo he escrito mucho y que no acabo de saber exactamente cuál es su eficacia real. Ya sabéis que a mí me interesa mucho el campo de la inteligencia y es a lo que he a lo que he dedicado toda mi vida. Durante muchísimos años he estudiado la inteligencia como una facultad individual, pero en un momento determinado me di cuenta de que eso era una situación completamente irreal, una abstracción. En teoría es así, pero cada uno de nosotros vive siempre en un contexto social y es ese contexto social el que expande o restringe la inteligencia individual. Por lo tanto, la inteligencia se parece más a una conversación. Hay conversaciones en las que se nos ocurren cosas mejores y hay otras que literalmente nos vuelven estúpidos. ¿Por qué? Porque solo se nos ocurren tonterías, solo pensamos en malignidades y en devaluarlo todo. Muy bien, muy bien. Fíjense, vamos a pasar un alto acá. ¿Qué opinas de esos dos fragmentos que hemos leído hasta ahorita? ¿Tendrá razón José Antonio? ¿Hay una cultura fracasada? ¿Hay una inteligencia fracasada? ¿Qué opinan ustedes, mi gente? Bueno, venga. ¿Quién me puede decir algo? ¿Creen que estamos un poquito complejos en la forma como entendemos nuestra inteligencia? ¿Creen que es necesario que rescatemos el concepto de inteligencia? Les pregunto. A ver. ¿Qué nos quiere decir José Antonio en esta contenido que estamos viendo? Él lo plantea, que nos quiere hacer ver que muchas veces perdemos el tiempo en aspectos de pura retórica. Es decir, perdemos el tiempo en temáticas que no nos hacen nada bien y que no nos alimentan, que no nos ayuda a crecer como personas. Donde pensamos que el hecho de ser inteligente es nada más promediar una nota. Y que si saco 5 o saco 100, soy inteligente. Y eso no es necesariamente lo que es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de que tú y yo nos vamos a adecuar a todas las adversidades y vicisitudes que nos puede presentar la vida.
y que la propia dinámica de la convivencia nos va planteando constantemente. Para José Antonio Marina, la cultura ha fracasado, porque la cultura fracasa porque nos ha vendido algunos mitos que no se cumplen. Por ejemplo, el mito de la riqueza, del éxito. Todo el mundo piensa que el éxito es simplemente recibir aplausos, pero no pensamos que el hecho de ser exitoso también implica, hay que colocar las veces que te levantas ante un fracaso que tienes. Y para eso no se nos educa. Ahí está Oni, tiene el huevo. ¿Ok? ¿Alguien más puede decir algo? Todo lo que usted dice encaja en lo que él dice, porque si somos tan inteligentes nos comportamos tantas veces de una manera tan profundamente estúpida. Todo lo que usted relacionó encaja en esa frase. Sí, señor. Hay veces que decimos que somos una persona inteligente, pero no lo somos. Pensamos que por sacar un 100 en la universidad o llevar puras A, somos una persona inteligente. Pero hay veces que la persona que sacan C o B son más inteligentes que nosotros. Exactamente. Y resulta que no es así. Resulta que no es así. Y culturalmente nos han generado nosotros ese sistema de creencias. Eres bueno si sacas 5. Y a veces... Eres malo si sacas 2. Exactamente. Pero a veces yo me pongo a pensar y a revisar. Y ustedes que se están formando en este mundo también de la educación. ¿Por qué la gente que a veces dice que es muy inteligente y son exitosos en el colegio, saca 5, tú terminas viéndola en otra cosa que no hace? ¿Me explico? Yo, por ejemplo, tengo una gran amiga que yo la quiero mucho y era, con la escuela era, en el colegio era súper espectacular. Y bueno, yo no era la eminencia, la intelectualidad en el colegio porque era un desordenado, pero era muy aplicado. Pero yo decía, wow, esta madre va a volar, va a ir a la NASA, decía yo de broma. Bueno, bendito Dios que alguien tomó su destino. Mucha gente me cuestionó, incluso mi familia, sobre todo mi papá, me cuestionaba que yo fuese a estudiar filosofía. Y me decían, es que tú estás agarrando una carrera de filosofía porque esos son los paravagos, son personas que no, que son hippies, que les gusta ser bohemio, que tal, pero te va a morir de hambre. Y bueno, es lo que me apasiona. Bendito Dios, no me he muerto de hambre, las puertas se han abierto a nivel laboral y cuento a mi compañera en otras, haciendo otra actividad que no tiene nada que ver. Y decía, híjole, pero ¿cómo esta pelada que era 5 en el colegio está haciendo algo que es totalmente opuesto? Y eso cuando yo leía a José Antonio Marina leyendo este texto y comentándolo usted con ahora este tema, perdón, me pongo a pensar, tanta gente que conozco que son brillantes en muchas cosas, pero tienen una vida fracasada. No lo estoy juzgando, ¿ok? No lo estoy juzgando, simplemente siempre me he cuestionado, o sea, ¿qué pasa? Adelante, Melanie, te escucho. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Con respecto a lo que están comentando, me pasó también en la secundaria. Yo era una estudiante de término regular, pues nunca fui que la mejor del salón, pero tampoco fui una de las peores. Entonces había un compañero que él sí era buen estudiante, lo puedo decir, era uno de los primeros puestos de toda la escuela. Y hoy en día me lo he topado en una chiva de pavero. Fíjate tú. Cuando yo lo vi, yo me quedé, dije, ¿en serio? Yo me puse a pensar y respecto a lo que están diciendo, que no el más inteligente resulta inteligente, porque él era el más inteligente del colegio y mire hoy en día cómo está. Tampoco lo juzgo porque no sé las condiciones, no sé qué fue lo que lo llevó a eso, ¿verdad? Pero sí me quedé pensando en eso de que era tan inteligente y no pudo seguir la universidad, no pudo hacer prácticamente nada. Sí, y para dar paso a Daniela, ojo, traigo esto a colación, a la reflexión, no a juzgar a nadie, porque no somos quienes para juzgar a nadie, pero simplemente uno dice, queda como ese interrogante, como lo plantea
a José Antonio y más adelante vamos a seguir con la lectura para que nos dice. Adelante, Daniela. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, con respecto a lo que están hablando, yo siempre, también estando en el colegio, sé que va a sonar como feo, pero a mí siempre me causaba gracia, como que de verdad, como ver todos los que son inteligentes, se esmeraban tanto, como siento yo que para demostrar que eran el mejor, y exactamente, y ahora uno y veo a muchos, tengo muchos compañeros donde yo le voy a ser sincera, yo pasé por lambona, yo era la más lambona del colegio, de la más lambona en el baile de graduación. Yo era vaguísima. Y me causa gracia de que ahora yo veo a los que se graduaron los primeros puestos, y los veo y es como que, wow, o sea, ustedes apenas o ni siquiera han empezado la universidad, no saben ni siquiera qué es un trabajo, están ahí viviendo de papá o mamá. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo mostraste toda tu vida siendo el más crack en la escuela y terminaste ya en la vida adulta de otra forma? De verdad que la vida es rara, la vida es rara. Es compleja, como diría Edgar Morán. A mí hace poco me dijeron, un amigo me dice, tú le callaste la boca, buscas personas, y yo, ¿qué? Alta y lo va a decir, ¿qué? Y dije, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? A veces la vida da vueltas. Así es. Buena frase, Onis. No importa cuál lento camines, mientras camines, Confucio. Muy bien, excelente frase. Taire, adelante. Siento yo que a veces a esas personas que han sido, por lo regular, las más inteligentes, no se les da la oportunidad, no tienen el factor económico para poder seguir llevando esa vida de ser supuestamente la más inteligente, de seguir su camino, de trazarse una meta, o hay veces que algo se lo impide, ya sea una depresión, o da la casualidad que en el caso de alguna que tengan varios hermanos y que tengan que apoyar a sus otros hermanos para salir adelante y ponerte tú, llevar el pan a la casa, o ser tú el que trabaje y tú dejas tus estudios de lado para que tus demás hermanos, los demás en tu familia salgan adelante. Hay veces que la vida te pone obstáculos. No siempre por ser el mejor, siempre vas a ser el mejor. Exacto. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Ok? Y eso, insisto ahorita, no estamos juzgando a nadie, porque no sabemos las circunstancias, ni los motivos, ni las razones, porque hay muchas situaciones detrás de la fachada que vemos, pero siempre queda ese cuestionamiento, ¿no? Y lo digo desde la perspectiva que Marina nos lo ha planteado en esta frase, ¿no? En este texto, sobre todo la que es la inteligencia fracasada. No se nos educa muchísimas veces, mi estimada Tairé, y es una deuda que tenemos en la educación. Y lo planteamos por ti, por mí, por todos nosotros. No se nos educa a una inteligencia emocional. Conozco también personas que son muy brillantes, muy inteligentes, pero tienen un genio que Ave María. Pues. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la educación que hoy? Nos estamos quedando simplemente en reciclar que somos buenos porque ponemos una nota, o somos capaces de constituir y de ayudar a impulsar a ese ser humano que somos tú y que somos yo, y que necesitamos muchas veces aprender a escucharnos, aprender a ver la empatía. Nos hace falta tener conocimiento de inteligencia financiera, algo que no tenemos. Nos hace falta tener mejores habilidades sociales, de cómo enfrentar las situaciones adversas que nos llegan. O sea, eso también es parte de la educación. Forma parte y debe formar parte de la educación, porque eso es lo que hace la vida cotidiana. Muchas personas, y lo digo con propiedad, planteando de lo que hablé con mi amiga, a mí me cuestionaba mucho por ser filósofo o por estudiar filosofía. Pero créanme que las notas que tengo en mi universidad, y no lo digo por vanagloria, sino cuando empecé mi carrera universitaria, me apasionaba tanto la filosofía que yo mismo me fui superando los récords que yo podía tener anteriormente en la materia en bachillerato. Notas altísimas, notas que decía, yo mismo me sorprendía, decía, wow. Pero cuando a nosotros la educación entra el componente de enseñarte a creer en ti mismo, entonces eres capaz de abrirte a todas las dimensiones.
Si ustedes vieron el video de Eduardo, ¿qué hace Eduardo en sus clases? Les pregunto. A ver, ¿qué hace Eduardo en las clases? ¿Alguien me puede explicar? ¿A qué impulsa Eduardo? A ver. ¿Hay gente aquí? ¿Hay gente en planeta Tierra? ¿O se fueron? ¿Mm? Profe, yo estoy aquí, pero yo no he visto eso no se me abrió. Profesor, El video. El video. él en su No. primer día de clases, él siempre empieza leyéndoles a sus estudiantes, Ujú. ¿verdad? Pégale. Cuestiones de la filosofía, pues, cosas de la filosofía. Exacto. Y entonces la vida práctica, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué deseas hacer? Si yo le pregunto a ustedes, y yo le hice una interrogante, y me gustaría terminar el artículo de José Antonio Marina, pero yo le hice una interrogante a ustedes en la plataforma, y la interrogante consiste en ¿qué nos da sentido hoy? ¿Qué es eso que yo me despierto cada mañana y por lo cual me levanto y busco afanarme en llegar? ¿Qué le da sentido hoy a mi vida? ¿Qué cosas me dan sentido en mi vida? Pienso yo que el superarnos Ajá. ¿Superar día qué? con día, ¿Qué vamos a superar? vamos a decir, hoy voy a ser mejor que ayer, en el futuro puedo ser mejor que hoy. Ujú. Pero fíjate que ser mejor implica un nivel de exigencia que a veces termina en un desgaste, en un cansancio. Es ahí donde quiero que usted se ayude a centrar. ¿Cómo, cómo lograr que ese nivel de ir cada día superándonos no sea el motivo para ofender a los demás, humillar a los demás, o tampoco creerme que soy superior a los demás? Es allí donde habla Marina, y vamos a ver qué nos dice aquí más abajo. Voy a leerlo yo para apoyar. Dice, en cambio, otras conversaciones estamos como en un estado de tensión, de Ay, entusiasmo. pero, Perdón. Dígame, perdón. eh, pienso yo, profe, que hay Ajá. personas que quieren salir adelante porque les han pasado muchas cosas Uh-huh. y vamos a decir que en el momento no tuvieron, ya sea económicamente, espiritualmente, sentimentalmente, esa fuerza pues para seguir adelante. Uh-huh. Y vamos a decir que lo prometieron en su momento vamos a decir que si perdieron a un familiar, un hijo, o ya sea por cualquier otra cosa, y se lo prometen a la vida, pues, Correcto. Sí, y desean seguir adelante. totalmente. Oni, tú dijiste un término muy puntual, muy bonito. ¿Crees que la vida espiritual o el tener un sentido espiritual es lo que, perdón, buscar un sentido espiritual nos motiva hoy en día? La gente se preocupa por buscar la vida espiritual hoy. ¿Qué piensas tú? No todas las personas piensan así, porque si ve, hay jóvenes que les gusta la vida ¿cómo es? Divertido. El libertinaje. El libertinaje. Ajá. Entonces, no, ya por lo menos yo llegué a mi punto de que yo pienso que he madurado. No sé, muchas personas no sabrán que yo hace 10 meses perdí a mi primer embarazo gemelar. Oh, no, Y, lo y sentimos. entonces, o sea, es que no fue ni por mi profe, eso fue, uno se queda pensando que hubieron tantas cosas que uno pudo hacer, pero Uh-huh. uno se le salen de las manos, profe. Totalmente. ¿Sí me entiende? Porque, Total. Sigue. o sea, es una experiencia que yo no le deseo a nadie. Uh-huh. Nadie, porque uno llega moribundo, profe, ahí muriéndose de dolor. Y es como decir, las enfermeras faltan 5 minutos para salir, no quieren atender a uno. Uh-huh. Profe, uno pasa aquí unas experiencias, Terrible. o sea, hay que mejorar tanto en este país, profe, tanto. No solamente eso, sino todo. Todo. Y yo estoy Todo. totalmente de acuerdo contigo, ¿sabes? Totalmente de acuerdo contigo porque si hay algo que uno se preocupa y
Yo, por ejemplo, Débora, ¿tú tienes cuántos años viviendo acá en Panamá? En Estados Unidos, perdón. 22 años, profe. 22 años. Bueno, fíjate. Yo siempre me he cuestionado por qué diferencia hay entre los países desarrollados y nuestros países latinoamericanos. Porque si tú que tienes más tiempo que yo aquí, Débora, yo he venido muchas veces a Estados Unidos, y he venido y entrado, y quizá vengo en otra onda, sí, de paseo, de estar con mi familia acá, porque tengo una parte de mi familia aquí también. Me ha tocado ir a España por situación de estudio, ¿sí? Y yo siempre me he cuestionado cuando he ido a estos países, estos grandes países, y decía, pero híjole, ¿qué tienen de diferente ellos que no tengamos nosotros? Porque a la vera, hay muchas cosas que tú dices, no entiendo. Porque Estados Unidos, que perfecto, tiene una evolución tremenda, hoy en día está pasando una crisis severa económicamente, pero yo te apuesto que mañana sale. De aquí a 6 meses se levanta. ¿Por qué nuestro país cada día es más deplorable? Y no entremos en la discusión en el tema de la administración pública. La administración pública en nuestros países latinoamericanos es como entrar en otra dimensión. Toda una burocracia, todos los funcionarios son igualitos. Se salvan uno más que otro, pero siempre el mismo corte. Negligencia, ineptitud, despotismo, indiferencia, y podemos contar cualquier adjetivo que podamos encontrar ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde está el eslabón perdido? Que nosotros con muchos recursos, hablando de Panamá, tenemos mucho más recursos que Estados Unidos y vivimos a la frontera de ellos. Entonces, son cuestiones que digo, definitivamente nos falta educarnos. Y la educación no solamente en el plano de una nota, de una calificación, en el plano de tener más sentido de pertenencia a nuestro país. No es solamente decir yo soy panameño y ya el nacionalismo del noviembre, no. Sentirnos parte del país, que mi acción tiene una repercusión en mi comunidad. Y eso es educar, hacer despertar conciencia. Los meses que tengo aquí me ha sorprendido en la universidad compartir con los compañeros que son nacionales de aquí. Tienen un arraigo y un amor a su país impresionante que no lo tenemos nosotros. No podemos caer en una mentira. Nosotros tenemos un respeto por la patria, pero no hay ese arraigo como lo siento aquí en esta gente que se preocupa, que se esfuerza por hacer las cosas. Y dígame, Débora, si estoy diciendo verdad o estoy diciendo mentira. Definitivamente, profesor, tiene toda la razón. Porque como panameña y como le digo, tantos años de estar viviendo aquí en este país, yo cuando regreso a Panamá veo totalmente la diferencia cuando escucho todas las cosas que pasan en nuestro país. Me quedo, wow, sorprendida. Es muy cierto todo lo que usted ha mencionado. O sea, vamos a darle paso a Tairé y después a Oneli. Venga, Oneli. Y perdónen si me apasiona estos temas, pero es que uno le duele. ¿Sabes? A uno le duele. Cuando tú vives esta vocación de ser docente, te duele. Porque un docente gana mal, un docente se le exige mucho, pero es, por nuestras manos pasan el futuro y el presente de nuestro país. Así de sencillo. Adelante, Tairé. Adelante. No, profesor, adelante. ¿Ah? ¿Mande? ¿No? Y Oneli, que iba a conversar también. Fíjate. Dice que no hay mal alumno, sino un mal profesor. Yo diría lo contrario. ¿En qué sentido? En el sentido que no hay gente mala. Simplemente no sabemos compartir. Simplemente cada día me he ido convenciendo. Yo tengo colegas que son cuestionables. No, hay colegas que somos cuestionables. Como todo, y lo dice la palabra de Dios, en la viña del Señor hay de todo. Pero hay que aprender a tener tolerancia con algunos y con otros sí, con otros no. Repito, lo poco que he estado aquí, mande, sí, dígame. Disculpe. Es que no toda la culpa es del profesor, sino que en la vida tenemos varias escuelas. Está el hogar, la escuela donde aprendemos y la escuela de la vida. Entonces cada una de ellas nos enseña. Definitivamente, eso estoy totalmente de acuerdo. Permiso, profe.
Adelante, mi Me padre. gustaría añadir algo con lo que acaba de decir Onis, porque es muy cierto, donde nosotros empezamos nuestra vida educativa en el hogar, ¿verdad? Y qué es lo que estamos viendo nosotros últimamente en este tiempo, muchos hogares disfuncionales. No nos vamos a ir muy lejos de lo que estuvimos hablando en antes. Y independientemente de que si esto, y no quiero decir como que soy homofóbica, no, porque No. mi familia también ha existido, mi familia también se ha visto esos casos, sino por esa misma, por eso que estamos viviendo en este momento, de que lo que no está bien ahora se está viendo normal y nuestros niños están aprendiendo a vivir en un mundo que se le está presentando ahora de esta manera. Como dice el profesor, yo tampoco estoy de acuerdo que le echen la culpa a todos los profesores simplemente. La raíz empieza desde el hogar. Desde el hogar empieza todo eso porque no enseñamos a nuestros hijos desde chiquito a respetar a nuestros mayores, y eso es lo que se está viviendo en Panamá, se está viviendo no solamente en Panamá, en los Estados Unidos, en todas partes, en todo el mundo, porque el mundo se ha transformado de una manera increíble. Con respecto a lo que me preguntó también profesora, ¿a qué pensábamos si las personas hoy en día están la pregunta creo que fue que si están buscando más en el área espiritual. Yo creo que hubo un tiempo, por lo que estamos viviendo ahora con el COVID, sí hubieron mucha gente que estuvieron por ese motivo, por lo del COVID, por el temor del ser humano a morirse y pensar de que, bueno, pues como todos seres humanos piensan de que, bueno, pues si no te arrepientes ya tú sabes para dónde vas. Sí, hubo ese tiempo, pero como ya el COVID se está prácticamente, supuestamente, entre paréntesis, está mejorando, digámoslo así, la gente ya no está, la gente está como que sí, y va a ser igual, vamos a volver a lo mismo que estábamos Y anteriormente. hasta peor, yo podría decir que hasta peor. Exactamente, porque el mundo no va a cambiar para mejor, el mundo va a empeorar, vamos a evaluar, vamos a progresar, pero para peor, porque todos sabemos eso, ¿verdad? Si seas de cualquier denominación religiosa que tú seas, sabemos que la vida no va a ser mejor, la vida, cada cosa va a cambiar. Estamos viendo el ambiente, todos los cambios que están habiendo en la atmósfera, todo ese tipo de cosas. Totalmente. Adelante, mi estimada Taile, véngale. Bueno, siento yo que para estos tiempos hay muchos más jóvenes convertidos a lo espiritual que para tiempos antiguos. Porque ahora vemos hasta en las redes sociales jóvenes predicando, jóvenes hablándote de la palabra. Más en esta red nueva que ahora es TikTok, ahí tú ves muchos jóvenes convertidos. Correcto. Muchos jóvenes que te hablan de la palabra de Dios, muchos jóvenes que tocan tu puerta y te hablan de la palabra. Por eso te digo que ya el joven no está tan perdido como en tiempos antiguos, porque ya no, bueno, sí se ve que el joven es parrandero, que el joven anda de fiesta en fiesta, pero también está la otra parte del joven que es espiritual, del joven que solamente cree en un Dios, del joven que tiene temor de ese Dios. No sé si me explico. Sí, totalmente, Tere. Y me permítame un momentico acotar algo, ¿no? Sí es verdad que últimamente se ha dado como una atmósfera de búsqueda espiritual. Eso es cierto. Y para ello lo podemos mirar en esa experiencia donde ahorita la gente quiere practicar yoga, donde la gente busca más hacer deporte, donde la gente tiene el mindfulness, que es la capacidad de, bueno, de buscar, de desestresarse, y es que vivimos muy estresados. También es cierto tú lo que dices en cuanto a que hay muchos jóvenes que se están arriesgando a predicar y anunciar el evangelio. Y eso es noble, eso es valiosísimo. Pero
Lo que creo yo, y corríganme ustedes, pero yo siento que hace falta que aprendamos a tener algo que la filosofía me ha enseñado durante muchos años, y es la capacidad de asombrarte, y cuando digo asombro no es poner los ojos, no, asombrarte, de darte cuenta que la vida es un tesoro y que estamos llamados a vivir y a hacer un alto en el camino y a pensar las cosas, a reflexionar, a atrevernos a pensar la vida, a soñarla. Y algo que falta en la vida es tener una relación de intimidad con Dios. Hace falta poder dialogar con Dios y nosotros últimamente no dialogamos. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Y en esta sociedad, mucho ruido. Oímos muchas cosas, pero escuchamos poco. Y la filosofía te recuerda que el amor a la sabiduría parte del valor de escuchar, del arte de escuchar. Del arte de escuchar. Voy a poner el ejemplo de Eduardo. Adelante. Disculpe, profe. No, adelante, Escuchamos dime. solamente lo que queremos. Yo creo que oímos lo que buscamos oír, pero no nos atrevemos a escuchar, porque si escucháramos lo que quisiéramos, cambiáramos un poquito más. Créeme que sí. Créeme que cambiáramos muchísimo. Me gustaría compartir con ustedes este siguiente video que me hicieron recordar. Yo no sé si lo compartí con ustedes en WhatsApp, pero me gustaría que lo reflexionáramos un poquito. Y tiene que ver con lo que estamos hablando. Y la pregunta que yo le hice inicialmente ahorita y lo dejé en la plataforma, ¿qué nos da sentido a nosotros? ¿Qué nos da sentido? ¿Sí? Ahí le pregunto yo. ¿Se logra ver el video? Sí, profe, se ve. ¿Se oye? Las encuestas dicen que el 20% de la gente está medicada. ¿Me oye? Sí, se oye, profe. Perfecto. Entonces voy a apagar un momentico la cámara para que ruede Por mejor, problemas ¿okay? de ánimo. Yo digo que es la sociedad más avanzada de la historia en todos los sentidos y es una sociedad profundamente enferma. Deje ese personaje atrás. No tenga miedo y reinvéntese. ¿Por qué estamos tan enfermos? Depende de tu visión ante la realidad. Hoy en día sabemos, científicamente, que la actitud previa a cualquier circunstancia, sea una cita de trabajo, una cita romántica, un examen, una prueba médica, determina cómo respondo a ella. Lo que yo llamo el sistema de creencias. Todos tenemos creencias sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre los demás, que pueden ser limitantes. Uno puede observar una realidad que le pase y que diga, qué horror, esto es un desastre. Y otro que diga, qué buena oportunidad. Luego depende de tu estado de ánimo. Al final, la diferencia entre tu mejor versión y tu peor versión depende de tu estado de ánimo. Las enfermedades, que esto es cosa que ya vamos introduciendo en nuestra cabeza, tienen mucho que ver con las emociones. Efectivamente, todas las emociones vienen precedidas de un pensamiento y las emociones activan y desactivan nuestras células, nuestro torrente sanguíneo e incluso los genes. La función de los genes ante las emociones, cómo te van cambiando los genes según si te tomas las cosas siempre mal o siempre bien, si eres una persona siempre positiva, una persona negativa, una persona resentida, una persona con ilusiones, y estamos viendo las modificaciones a nivel genético. Lo que hoy sabemos es que las emociones activan neuropéptidos, unas sustancias pequeñas que van a las células, activan o desactivan las membranas. Yo digo, tienes células contentas o células tristes, células resentidas o células rabiosas. Y eso tiene una influencia en las enfermedades. Ante la amenaza, ante la alerta, ante el miedo, activamos el cortisol. Pero una persona que está constantemente con una amenaza, ¿y si me echan del trabajo? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me pongo enfermo? ¿Y si mi hijo suspende? ¿Y si el cuerpo segrega esa sustancia igual cuando te pasa que cuando te la imaginas? Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Cualquier pensamiento, sea por algo real que me pasa, tanto sea por algo que me imagino, tiene el mismo impacto en el cuerpo.
están haciendo que nos hayamos convertido en una sociedad intoxicada por cortisol. Pero cuando el cortisol está intoxicado, cuando yo estoy alerta o me siento bajo una amenaza constante, pongámonos, me van a echar del trabajo, vivo constantemente alerta y el cortisol no baja. Yo soy de la teoría que muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y hoy en día algunos psiquiatras opinamos que esas depresiones son enfermedades inflamatorias del cerebro. Hay núcleos del cerebro que están inflamados. Síntomas a 3 niveles. A nivel físico, aquí no le ha temblado el ojo, se me empieza a caer el pelo, la piel me cambia, empiezo con eczemas, con urticaria, migrañas, muchas migrañas, fibromialgia, contracturas, síndrome de colon irritable, problemas gastrointestinales muy severos, a la larga enfermedades neurológicas, incluso algunos tipos de cánceres están relacionados con esto. Las metástasis nacen de los núcleos inflamados del cuerpo, por lo tanto, el cortisol que pasa cambia cuando está intoxicado y es un inflamador y quita todas las defensas del cuerpo. Aquí no le pasa que llega el fin de semana y le da un bajón. Y la otra cosa que sucede a nivel psicológico es que uno empieza primero irritable, todo te pone nervioso, esta persona que me caía bien no la soporto, esta persona que era tan buena gente, empiezo a estar como mal en todos los sitios, empiezo con fallos de memoria, porque el cortisol afecta al hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga de la memoria y no recuerdo nada. Entonces tenemos fallos de memoria constantes. ¿Cuánta gente tengo yo de 40 años que viene a la consulta y me dice, doctora, vengo por un Alzheimer precoz? Y luego los fallos de concentración y los problemas de sueño. ¿Quién no tiene el día antes o en estas etapas de tanto estrés? Porque el cortisol, si no está bajo por la noche, no consigues dormir bien. Tienes microdespertares por la noche, te levantas con una sensación de agotamiento. Es decir, todo el organismo se va intoxicando. Por eso yo digo que el siglo XXI es un siglo inflamado. Vamos inflamados por la calle. Lo primero es el ejercicio, que todo el mundo lo sabe, porque el ejercicio elimina el cortisol. Es tan básico como eso. Pues hay mucha gente que no es capaz de rendir si no hace deporte. El segundo son educar los pensamientos. Si yo te estoy diciendo que cada emoción, que es la que influye en mis células, viene precedida a un pensamiento, yo puedo educar los pensamientos. Yo hablo mucho de educar la voz interior. Que la voz interior no nos haga autoboicot. No lo vas a conseguir. Todos tenemos esa voz que quién no le ha pasado que va comentando la jugada, ¿no? Las mujeres vamos por la calle, me has engordado, no estás tan mona, obviamente tienes fallos. Y nos vamos nosotros con esa conversación, nos va hundiendo y nos hace un boicot muy importante. Y entonces el ser capaz de educar esa voz para venirse arriba tiene un impacto brutal en el sistema, en el cerebro automáticamente. El cerebro que se ilusiona se va transformando. El sueño, tener sueños, ilusionarse, tiene un poder transformador a nivel cerebral y lo sabemos en la corteza prefrontal, que es la zona que nos hace ser creativos. Solo por ilusionarte la mañana empieza a haber más riego de sangre y es la zona que nos ayuda a resolver problemas. Otra es el tema de las meditaciones, el mindfulness. Estamos en la sociedad que más estimula de la historia a los niños, llegamos a la edad adulta y ahora queremos 0 estímulos, mindfulness, yogas, entonces es como un poco incongruente, ¿no? Uno de los factores que está inflamando la sociedad es la pantalla. La pantalla es un experimento sociológico. Estamos transformando el cerebro de la gente a pasos agigantados. ¿Quién puede reconocer que desde que tiene un smartphone es más inteligente? Y entonces hay médicos que lo llaman demencia digital. Y yo que tengo muchos estudios sobre esto, el hecho de estar constantemente alerta por las notificaciones está alterando nuestro sistema cerebral y nuestra gratificación. Porque ya no es la felicidad lo que estamos hablando, sino que estamos hablando que estamos constantemente en la pantalla a base de gratificaciones instantáneas. Se eleva lo mismo, la misma sustancia, cuando consumimos heroína, cocaína, marihuana, alcohol, tenemos relaciones sexuales, vemos pornografía, que si vemos likes en Instagram. Y si hay algún oyente que esté con algún antidepresivo o que esté tomando ansiolítico, que desgraciadamente una alta tasa de la población lo está haciendo, que incluya el omega 3 en su dieta, porque el omega 3 ha demostrado ser un potente antiinflamatorio cerebral que mejora el estado de ánimo, y la Sociedad Americana de Psiquiatría lo recomienda ya para gente con depresión, para gente con trastorno bipolar, para gente con esquizofrenia. Es decir, es una sustancia que está ayudando y que no tiene efectos secundarios. Bueno, efectivamente, quien se traga las emociones se ahoga. Yo siempre digo que en esta vida hay que aprender a ser asertivos. ¿Qué es la asertividad? Ser capaz
de responder ante lo que me sucede sin ser agresivo. Cuando algo me influye o me afecta, si yo me lo trago, mis células se van enfermando. Lo llamamos la cronopatía, patos, la enfermedad del tiempo. Y es uno de los 4 factores que yo pongo de riesgo para estar inflamado. Y siempre digo que una persona con cronopatía, en principio nunca le pasa nada hasta que un día tiene un ataque de pánico o un infarto. De hecho, dice Valentín Fuster que la mejor manera de parar con todo esto es tener el infarto, de darte cuenta de las cosas, que el infarto es un gran método de prevención para cambiar, ¿no? Lo primero para una persona que tiene cronopatía, y esto le diría yo a Arturo, es ser consciente de que me pasa esto. ¿Cuánta gente llega el sábado y está deseando que llegue el lunes? Y entonces mete todo su sábado y domingo de actividades porque le angustia no tener nada que hacer. Hay que aprender a frenar. Muchas veces simplemente aprender a que nuestro cerebro desconecte, se relaje y conecte con su mundo interior es muy sano. Y Arturo, el simple hecho que sea consciente y que pueda parar y decir música clásica y un libro, sin teléfono, un paseo por el campo sin aparato, eso transforma el cerebro y me sana. Reinvéntese con otras categorías, con otros gustos. A ver, un poquito largo el video, pero creo que es sustancioso y puede estar como acorde con lo que venimos hablando. ¿Qué piensan de lo que dice María? Tiene razón, estamos más enfermados cada día. ¿Qué piensan ustedes? Muy cierto. Totalmente de acuerdo, profesor. Sí, nos sentimos cada día más enfermos, ¿verdad? Vamos como más en esa onda, ¿no? Y yo no sé ustedes, pero yo comparto una opinión de un gran filósofo japonés, Yun Shan, dice, estamos frente a una sociedad del cansancio. ¿Será verdad? Sí. Estamos frente a una sociedad que se cansa mucho, que nos agotamos mucho y que nos desilusionamos mucho. Por eso mi pregunta, que hasta ahora nadie me la ha respondido, y ojalá sea motivo de su escrito y más adelante, ¿qué me da sentido hoy? ¿Qué es eso que me ayuda a motivarme cada mañana, a despertarme? ¿Qué hace que a pesar de las dificultades yo me pueda superar? Yo puedo decir, wow, me levanto, ¿sabes qué? Me limpio las manos y voy para adelante. Yo, profe. Adelante. Los niños a los que les doy clases. Sí, ¿cómo así? Cuéntame. O sea, yo soy profesora de preescolar, ¿no? Entonces, me motiva, si yo estoy triste, como que me motiva al día siguiente verlos, como que, o sea, es que no sé cómo explicarlo, pero tranquila, ellos, como tú sientas. O sea, ellos me motivan como que a todos los días ir ahí, a despertarme, a ir a enseñarles, a ir a jugar con ellos, y bueno, después de ahí dije, tipo, seguir dando clases y bueno, pues porque después sigo dando clases y bueno, pues creo que ellos son mi motivación todos los días, de despertarme como que, o sea, saber que unos niños chiquitos quieren como aprender de uno, no sé qué, no sé si me explico. Correcto. Cómo te ven a ti, como me ven a mí y a mis compañeras o mis compañeras, y que, teacher, yo quiero ser como tú, y sin saber todos los problemas que hay detrás de una sonrisa que yo puedo llegar y en verdad yo puedo estar destruida por dentro, pero ellos a ti te ven, ellos a ti te ven como si no tuvieras problemas, no sé si... Sí, totalmente. Te ven como que tú eres una persona que no pasa nada. Ajá, exacto. Eso es una gran responsabilidad, ¿sabes? Porque es una manera como ellos nos perciben. Y a veces tú y yo, cuando somos docentes, se nos olvidan que detrás de nosotros hay gente que somos referentes. ¿Me explico? Y hoy... ¿Sí? ¿Cómo?
¿Cómo? No, Adelante. le iba a decir a Brice que si por favor cerraba el micrófono, que gracias, Brice. Sí, no se nos olvida que nosotros somos referentes para ellos. Y muchos de nuestros muchachos, lo digo por experiencia, muchos muchachos que llegan a nuestras aulas, llegan, como ya lo dijo ahorita Débora, muchas familias están rotas. No me gusta usar el término de familias rotas. Familias quebradas, familias con muchos problemas, quizás más que lo que nosotros podamos tener. Y muchos de nuestros muchachos en su mochila, que yo lo llamo mochila existencial, llegan con una carencia afectiva tremenda. ¿Sí? A ver, Tairé, cuéntame. Y luego te le cuento una experiencia para ir cerrando la clase y no quitarle más tiempo que ya he usado usted. Adelante. Para la pregunta de ¿qué le da sentido a mi vida? Para mí lo que me da sentido a mi vida es mi hija. Me imagino que para muchas madres lo que gira en su entorno son sus hijos. Sí. Hay veces que yo trato de día con día dar lo mejor de mí, porque siento que yo soy un ejemplo para ella. Siento que si ella me ve ser una mujer esforzada, una mujer trabajadora, una mujer que estudia, bueno, por decirlo así, siento que ella será mejor que yo. Yo sé que si ella ve que su mamá tiene una buena carrera, ejerce su carrera, la hace con pasión, con esmero, ella tratará de ser hasta mucho mejor que yo. Será un ejemplo para ella. Por eso que ella es lo que le da sentido a mi vida. Correcto. Qué bonito. Qué bonito. Mira, y voy a agregar algo más de lo que tú bien has comentado, Tere. Yo siempre he estado convencido, y lo digo por mi madre, ¿verdad? Pero estoy convencido que los hijos no vamos a cuestionar nunca al padre. Siempre vamos a cuestionar a la madre. Siempre va a ser nuestra persona en donde tú lo vas a decir, mira, venga, ¿sabes qué? No sé, pero los hijos no vemos tanto al papá. El papá puede ser circunstancial. Si está, bueno, bien, y si no está, tampoco se le echa mucho de menos. ¿Sí? Pero a la madre es ese faro que hace que la vida del ser humano tenga sentido. Yo ahorita te puedo decir con toda honestidad, le doy muchísimas gracias a Dios por la madre que me regaló. Mi madre ya está en la eternidad y para mí fue duro, difícil, porque no estaba en Panamá, estaba afuera, por motivo de estudio, y me costó muchísimo tener que despedirla desde la distancia. Entonces uno dice, híjole, uno se da cuenta, y cuando toco este tema me recuerdo a los chicos de mi salón allá en las aulas, porque cuántos jóvenes llegan a nuestras aulas. Ojo, cuando yo conocí a Eduardo, yo le escribí a Eduardo diciéndole, yo he tenido experiencia igual que tú. Porque yo recuerdo una escuela que llegó un chico a la clase y entró y lanzó la puerta. Por un momento, no lo voy a negar que se me puso en la fase animal, ¿qué le pasa a este pelado? Pero por un momento hubo algo que tu voz interior te dice, tenle calma. Cuando él se sienta, todo el salón se lo queda viendo como que, bueno, ¿qué pasó? Te volviste loco. Yo lo dejé pasar, lo ignoré en el buen sentido de la palabra. Y le hice una pregunta a él. ¿Qué quieres? ¿Tú quieres dar la clase hoy? Porque llegaste llamando la atención. Ya la tienes nuestra atención. Ahora, ¿qué quieres hablar en la clase? ¿De qué desea hablar de la clase? Al principio, el pelado quedó confundido y yo me senté y le digo, acá, vamos a cambiar. Tú te sientas aquí en mi mesa y yo me siento en tu asiento. Ya que llamaste la atención, ya que robaste la atención de todos, queremos escucharte qué es lo que te está pasando. Queremos ser parte de eso que estás viviendo y que nos quieres comunicar, porque ya lo hiciste al lanzar la puerta. Pues en ese momento ese pelado estaba pasando que sus padres se estaban divorciando. ¿Ok? Hicimos la clase de la filosofía, hicimos una clase de comprendernos y de escuchar. Hicimos filosofía. La vida cotidiana es parte de la filosofía. ¿Ok? Y este video que acabamos de ver, si nos miramos nosotros a nuestro alrededor, mucha gente está intoxicada de odio, de miedo, todo de miedo y de mucha desesperanza. Muchos de nosotros deseamos que nos den un abrazo o simplemente que nos escuchen. Simplemente que nos escuchen. Y si algo la educación tiene que ustedes fomentar es aprender a escuchar a nuestros estudiantes, su lenguaje corporal,
sus actitudes, sus miradas. O sea, ahí hay siempre un código lingüístico que hay que saber interpretar. ¿Okay? Yo le escucho a Daniela y dice, me ha sentido mis alumnos, qué bueno. Taide, te ha sentido tus hijos, qué bueno. Pero que... Hijos no, profe, hija, una sola, no me ponga más. Bueno, bendito Dios. Vamos a bromear. Quizá una profetiza. Estoy profetizando, quizá van a venir unos más por ahí, pero no saben. No me profetices más, profe. No, bromeando. Pero sí, lo que quiero hacer de eso, ¿no? O sea, cómo realmente hoy lo que le ha sentido a nuestra vida es volver a ser humano. No es tanto el título que tienes, es ser humano. ¿Qué tanto hemos perdido de esa capacidad de mirarnos, de escucharnos? Y la pandemia no nos vino a decir lo mal que estamos, nos vino a recordar lo que hemos abandonado, las ausencias que hemos dejado. ¿Sí? Entonces, qué bueno cuando escucho, por ejemplo, a Daniela, que sé que es una chica joven, escucharle me apasiona a mis alumnos, porque esa energía que tú les transmites a ellos, ellos saben que tú pueden contar contigo y que en cualquier momento tú lo vas a escuchar lo que pase. ¿Ok? Y eso es lo que, y tú, Taide, como madre, no solamente tú vas a ser un ejemplo, eres el ejemplo. No es que vas a ser el ejemplo, eres ya un ejemplo. Y por eso nosotros como padres tenemos que pedir mucha sabiduría al absoluto, al Dios bueno, porque nosotros tenemos en la mano una vasija frágil y lo que pasa en ello repercute en su vida personal y repercute en las aulas. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso, repercute en las aulas. Los chicos que son hiperactivos, más agresivos, siempre en el fondo, casi siempre tienen un problema existencial. Adelante, Débora y Taire. ¿Quién le va? Ok, profe. Como estaba, yo sé que es difícil decirle, no, profe, ya corte, pero no queremos que se quede aquí con nosotros. Pero no, hablando de qué es lo que, pues yo también quisiera opinar eso con respecto a qué es lo que me motiva a mí a levantarme todas las mañanas, ¿verdad? Como Daniela, yo también soy, pues, digamos que una educadora, ya tengo 20 años de ser directora de un programa después de la escuela y además de que trabajo en una escuela primaria como, ¿cómo se diría eso en español? No sé si en Panamá tienen esto, pero trabajo ayudando a los padres, ¿verdad? Ajá. Soy la liaison, la liaison de padres, la que ayuda a los padres en la escuela. Pero mi trabajo de la tarde es lo mismo como Daniela estaba hablando y me pongo en su lugar, que es eso, los niños, es ese grupo de estudiantes que yo tengo, que en la pandemia ha venido sinceramente a hacer un estrago muy, muy fuerte en mi vida y hubo un tiempo de que yo me sentí pero tan deprimida, porque yo soy una persona que a mí me gusta abrazar. Me gusta ese contacto físico con las personas, que expresar ese sentimiento con un abrazo. Y los niños, para mí, eso eran los que yo no puedo en estos momentos darle un abrazo a estos niños que aunque no sean mi familia, pero están conmigo por ya mucho tiempo. Además de eso, y eso es lo que más extraño con toda esta situación que estamos viviendo con la pandemia, el sentir ese abrazo. Y yo creo que eso también nos está enfermando. Sí. Hay personas que hay personas que no les importa, que no son de esta manera, pero las que somos así, el sentirnos que no podemos abrazar a alguien, a un niño, a una persona que tú amas, nos está enfermando. Nos está enfermando y es muy triste vivir este tiempo que hemos vivido y ver que nuestros niños, el tiempo que van a estar viviendo, porque esto no va para ninguna parte. Pues ese es mi aporte que yo quería darle. Muy bueno. Perfecto. Qué bueno, Débora, muy bueno. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Esa ausencia de relación social, de contacto, de amistades, nos está enfermando mucho más, definitivamente.
Daniel, perdón, Daniel, no, Tairé, adelante. Me había levantado la mano. Profe, yo tengo una pregunta, pero no cabe en el tema que estamos hablando. Es referente al trabajo. Usted dejó de la primera unidad. Decía que había que llevar un tema controversia en la clase. Sí, correcto. Y el otro era una infografía. Correcto. Pero, sí, pero la infografía solamente era del tema de las 10 cosas de la filosofía, o habría que tomar otro tema. No, puedes tomar sí, apaga un poquito el micrófono. Apaga tu micrófono, gracias. Ok, gracias. Como que hacía un ruido, chocaba. Yo le doy la libertad, ahorita que estamos hablando, usted puede hacer la infografía o bien del tema controversial que están hablando, o bien de las 10 preguntas del artículo, o incluso del video de Eduardo. O sea, ¿dónde siente usted que se inspiraron más? ¿Dónde siente que el tema le ayudó a comprenderse más? Si usted siente que el tema de Eduardo le ayudó muchísimo, haga la infografía sobre él. No tengo ningún problema. ¿Sale? O si te gustó, crees que es más fácil para ti hacer la infografía de la Buenas lectura. noches, profesor. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Okay. ¿Cómo decía, profe? O sea, si tú quieres hacer la infografía, ¿ok? Basándote en el video de Eduardo y en el diálogo de Eduardo, puedes hacer la infografía de ellos. Si tú sientes que este video fue, te llenó y te ayudó a entender el tema, tienes la libertad de hacerlo. Si tú sientes que más bien la infografía puede inspirarse en la lectura, la puedes hacer también. Si tú quieres hacer la infografía del tema controversial, también lo puedes hacer. Lo que quiero hacerle entender es que tiene la libertad de hacer la infografía de los 3 temas. El que ustedes seleccionen, yo lo voy a tomar en cuenta. ¿Okay? O sea, que podemos agarrar el tema que trajimos hoy a controversia, o el de las 10 cosas de la filosofía, o el otro. Ok, ya eso lo hablaría con la señora Briseño. Gracias. Perfecto, gracias a ti. Y tenga la libertad siempre. Los recursos que están ahí, la lectura y el video, es para abrirle, como decir, no sé si el término es bueno, pero el apetito por pensar, que lo lleve a pensar un poquito y tomen la opción que ustedes tomen. ¿Ok? Yo no me pongo, no, al contrario, me gusta que la gente tome iniciativa, sea creativa y exponga lo que tiene que exponer. ¿Ok? ¿Me expliqué? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Gracias, Tairé, por haberle hecho esa pregunta al profesor, porque esa también era mi esa era mi inquietud y también el trabajo, profesor, ¿cómo le podemos presentar el trabajo? Porque uno puso ¿esto también sería a criterio de nosotras? Si la infografía pueden hacerlo, si saben manejar la aplicación de Canva, lo pueden hacer en Canva o lo pueden hacer en otra aplicación. O pueden hacer PowerPoint si quieren dominarlo en PowerPoint, o si se les hace más fácil en Word, también lo pueden hacer. O sea, ya lo dejo a merced de ustedes en donde se sientan con libertad. ¿Okay? Gracias. Con libertad. Gracias a ustedes. Fíjense, le planteo, cierro la clase de hoy con una frase de Eduardo, que va a cala en cualquier momento. Y claro, él lo está hablando de España, pero igual cala acá nosotros, podemos decirlo, ¿no? Los 2 problemas de este país son la envidia y la ignorancia, y el segundo suele ser la causa del primero. ¿Verdad o mentira? Saquen ustedes su conclusión. ¿Ok? Quise compartir esa frase que él publicó en la mañana de hoy, en el día de hoy, y creo que me hizo reflexionar mucho también, porque ¿qué es realmente la ignorancia? Desconocimiento de ahí lo dejo. Bien. ¿Qué país se refiere el profe? España, él habla de España. Pero que la podemos contextualizar también en nuestro entorno. ¿Okay? No tan lejos de la realidad, lo que estamos viviendo muchos de nosotros, ¿no? Así que pues nada. Bien, no le quiero tomar tiempo, mi gente buena. Un placer estar con ustedes. Gracias, profesor. Espero que le haya lleven cosas buenas en la clase. ¿Sí? Okay, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Dios me los bendiga, que tengan buenas noches. Cuídense. Chao, que tengan buenas noches. Chao. Buenas noches. Bye bye, que descanse.